¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenos días o depende de la hora en que ustedes estén viendo este video. Un cordial saludo mis queridos estudiantes, amigas y amigos. Les habla el profesor Eric Viana, su profesor de estática, con un nuevo ejercicio a desarrollar de la temática. En esta ocasión vamos a resolver un ejercicio cuya temática tiene que ver con el tema de momento. Ustedes recuerdan que en momento es precisamente el efecto que una fuerza le aplica a un sistema de manera que lo hace girar o rotar alrededor de un punto fijo perteneciente a ese sistema. En clases anteriores, tanto en videos como físicamente, se les ha explicado el modelo matemático, el cual consiste en multiplicar la fuerza aplicada por la distancia perpendicular, medida perpendicularmente a esa fuerza con respecto al punto fijo o de referencia. Entonces, nosotros vamos a resolver para ello el ejercicio 434 de la obra de Bedford Fuller, capítulo 4. Ese ejercicio dice lo siguiente. En la figura P434, la tensión en cada cable es la misma. Las fuerzas ejercidas sobre la viga por los tres cables origina un momento antihorario de 1.2 kilonewtons metro respecto a O. ¿Cuál es la tensión en los cables? Nosotros vemos una viga que está pivotada en O y está sostenida por tres tensores. Entonces, el problema nos menciona de que los tres tensores genera un momento de 1.2 kilonewtons antihorario alrededor del punto O. ¿Sí? Alrededor del punto O. Bien, entonces nosotros antes precisamente de resolverlo, obviamente el primer paso en qué consiste, ya lo sabemos, trazar el diagrama de cuerpo libre del sistema. Bueno, aquí lo tenemos aquí a nuestra izquierda. Aquí lo tenemos. Ahí tenemos los tres tensores que están sosteniendo la viga. A todas estas el enunciado es muy claro cuando dice la tensión en cada cable es la misma. Por eso es que en el diagrama de cuerpo libre los tres tensores tienen la misma variable T, lo cual quiere decir de que los tres tienen la misma magnitud. ¿Sí? Y esos tres tensores están generando un momento alrededor del punto O de 1.2 kilonewtons. Bueno, aquí yo lo he expresado en newtons metro, 1200 newtons metro. Entonces, el objetivo precisamente es calcular la magnitud de la tensión de los tensores en rojo. Bueno, ahora sí procedemos a resolver el ejercicio, pero antes nosotros necesitamos calcular los ángulos de inclinación de esos tensores. Vemos que hay tres y no nos dan esos ángulos, pero sí nos dan unas distancias, y con esas distancias, mediante la función arco tangente, nosotros podemos calcular esos ángulos. De izquierda a derecha, los ángulos que vamos a calcular son alfa, beta, gamma. Entonces, vámonos al pizarrón de las matemáticas y entonces empezamos con alfa. Alfa igual a arco tangente de, entonces la distancia y es 1 metro. La distancia x también es 1 sobre 1. Y arco tangente de 1, como ustedes sabrán, es de 45 grados. Bien, vámonos con beta. Con beta tenemos arco tangente de, la distancia y sigue siendo la misma, 1 metro.
pero la distancia X ya es de 1 más 1, 2. Bueno, eso nos da 1 sobre 2 es 0.5. Entonces, arco tangente de 0.5, 26.57 grados. Y por último, gamma. Gamma igual arco tangente de. Entonces, la medida en Y sigue siendo 1, pero la medida en X ya es 3 veces, 3, ¿no? 3 metros. Bueno. Y eso nos da 1 entre 3. Entonces, arco tangente. No, ¿qué estamos haciendo? Un momento. Calculadora. 0.33 fue lo que nos había dado. Inverso tangente. Ahora sí, 18.43 grados. Bien. Bueno, ahí tenemos entonces los 3 ángulos correspondientes a los 3 tensores que sostienen la viga y están generando el momento de 1.2 kilonewton metro, o como lo expresé en el diagrama del cuerpo libre, 1200 newton metro. Bueno, entonces analicemos. El momento está siendo generado por la suma de los momentos de los 3 tensores. O sea, podemos decir que la suma de los tensores, vamos a ponerle T sub I, multiplicado por el seno del ángulo, vamos a ponerle teta sub I, nos tiene que dar el momento alrededor de O. Bueno, observen de que yo puse sumatoria del tensor por el seno. Nosotros descomponemos vectorialmente los tensores en senos y en cosenos. Pero entonces, según este planteamiento, nosotros no tomamos en cuenta la componente que es con coseno, es decir, la componente en X. ¿A qué se debe eso? Muy sencillo. Miremos otra vez el diagrama del cuerpo libre. La componente X iría a lo largo de la viga, ¿cierto? En los 3 va igual. La componente en X va a lo largo de la viga. Y al final se estrella ¿dónde? Se estrella en el punto O. Entonces, si la fuerza se estrella en el punto alrededor del cual el sistema gira, el momento de esa fuerza se anula. No funciona. ¿Y por qué no funciona? Ustedes saben de que el momento es producto de la fuerza por la distancia perpendicular. La condición es que la distancia debe ser perpendicular a la fuerza. Pero entonces resulta que para la componente X, la del coseno, pues no hay ninguna distancia, es decir que la distancia es 0. Entonces tensión por 0 da 0, entonces no hay momento. En cambio, tomamos la componente Y. La componente Y es la tensión por el seno, es vertical, las distancias son horizontales, entonces ahí sí hay momento. Entonces, tensión por el seno de alfa
por 1 hay momento. Tensión del seno de beta por 2 hay momento. Tensión de ángulo gamma por 3 hay momento. Entonces, por eso, y la suma de esos tres momentos nos da ¿qué? Los 1200 newton metros del momento que nos indica el enunciado alrededor de O. Bueno, entonces regresando al pizarrón de las matemáticas, planteamos esas ecuaciones. Entonces, las tres tensiones son de la misma magnitud. Bueno, falta en esta ecuación que cada uno se multiplica por la distancia de sub i, ¿cierto? Sí, eso es importantísimo incluirlo. Entonces, tensión por distancia nos da el momento alrededor de O. Entonces, ahora sí. Sacamos factor común T, que multiplica a seno de alfa por la distancia i, que es 1, más seno de beta por la distancia que es 2, más seno de gamma por la distancia de 3. Nos tiene que dar igual a ¿qué? Al momento alrededor de O. Bien. Entonces, reemplazando valores, la tensión multiplicada por seno de alfa, alfa es 45, seno de beta 26.57, seno de gamma 18.43. Igual a 1200 newton metro. Ahora bien, trabajando con las unidades, el momento viene en newton metro, ¿cierto? Las distancias vienen dadas en metros. 1 metro para el 1, 2 metros y 3 metros. Bueno, ahora sacamos factor común tensión. Igual a 1200 dividido entre este paquete. Entonces, ahí nosotros calculamos
la magnitud de la tensión. Y el resto es calculadora, ¿no? Vamos. $45 seno por 1 da lo mismo, lo metemos en memoria, 26.57 seno por 2 permíteme y hago esa operación otra vez, algo pasó ahí. 26.57 seno por 2. Ahora sí, memoria. El que nos falta es 18.43 seno por 3. Punto 94, lo guardamos en memoria. Ahora bien, 1200 dividido entre memoria, 470.56 Newton, ya que pues el momento viene en Newton metro entonces metros se divide con los metros de abajo y todo nos queda en Newton. Entonces la tensión momentico, señores, se me pone un poquito rebelde el mouse. Está pasando. Ahora sí. Que tengo un mouse inalámbrico. Se le está acabando la pila. Bueno, la tensión es de 470.56 newton. Y esa tensión es la que es capaz de sostener en cada cable tensor la viga de tal manera de que el momento generado alrededor del punto O sea 1.2 kilonewtons metro. Entonces ya con eso ya queda resuelto el ejercicio. Bueno, espero que pues le haya quedado clara la solución. Y bueno, con esto vamos por terminada la sesión. Y nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga y que tengan un buen día. Ahí nos vemos.